tardes, bienvenidos, bienvenidas a Cripto Negocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, los mejores expertos y por supuesto todas las últimas horas que conciernen al mercado cripto. Hoy es un día, una noche de Champions para los inversores, estamos todos pendientes de la Fed, de la Reserva Federal, de la decisión por parte de Jerome Powell. Vamos a ver qué sucede, si es verdad que sube 25 puntos básicos, si anuncia una posible pausa, vamos a ver cómo afecta todo esto, por supuesto, a los mercados y estaremos especialmente pendientes del mercado cripto. Enseguida vamos a analizar cómo ha afectado en otras ocasiones, en este caso, una subida o una baja de tipos, una decisión por parte de la Fed a Bitcoin y al resto del mercado cripto. Además, tenemos noticias muy importantes como por ejemplo Balaji, que ha perdido su apuesta de $1 millón, se veía venir, pero aún así lo vamos a contar, lo vamos a analizar y también hablaremos de Pepe, la criptomoneda que está revolucionando al mercado, está creando nuevos millonarios, y de Sui, el lanzamiento del token Sui ha sido listado en Binance y en los principales exchanges del mundo y vamos a analizar en qué consiste este proyecto y también por qué se ha desplomado un 70% en apenas unas horas. Todo esto aquí en la siguiente hora en el programa Cripto de referencia de la televisión española, así que ya lo saben, si te gustan las criptos, este es tu sitio. Aquí arranca Cripto Negocios y además hoy lo hacemos, estamos de estreno, lo hacemos de la mano, lo hacemos gracias a los amigos de Binance, del exchange más grande, más importante del mundo. Así que no te lo puedes perder. Quédate conmigo hasta las 7 porque aquí arranca Cripto Negocios. Binance, ¿qué es eso de Binance? Binance es una plataforma para comprar y vender criptomonedas y puedes operar con cientos de criptomonedas. Espera, si no sé nada de los NFTs y las criptos. Tranqui, te ofrece información gratuita con Binance Academy. Wow. Y si compras con tu tarjeta, te devuelven hasta el 8% de tus compras. Todo lo que necesites del mundo blockchain en una sola app. Descárgala y empieza en el mundo de las criptomonedas con Binance. Pues antes de nada, para situarnos, vamos a ver cómo está el mercado cripto en estos momentos, todavía todos ansiosos, expectantes ante esta decisión de la Fed, en un día en el que puede haber mucha volatilidad, pero que de momento, desde luego, está bastante tranquilo. Vamos a empezar, pues obviamente, por Bitcoin, que se deja un 5% en la última semana. Si miramos las últimas 24 horas, en este caso tenemos una caída también del 0,78%, sin embargo, en la última hora viene subiendo, viene repuntando un 0,42% hasta los $28.323. En segundo lugar, vamos con Ethereum, calcando prácticamente la caída de Bitcoin en el apartado semanal, cayendo más de un 5%. Sin embargo, en las últimas 24 horas viene cayendo un poquito menos, en este caso un 0,25% abajo y remontando también en la última hora 0,35% arriba hasta los $1.853. En cuarto lugar, tenemos a BNB, también en negativo en el apartado semanal, cayendo un 5,65%, también con caídas en las últimas 24 horas, en este caso de un 0,57% hasta los $322,91. Sexto lugar para XRP, que también cae un 5%, ya lo ven, prácticamente están todas en los mismos niveles. En la última semana se deja un 5,09%, en las últimas 24 horas cayendo un poco más, 2,03% abajo hasta los 45 centavos. Séptimo lugar para Cardano, cayendo más de un 8% en la última semana, también en negativo en las últimas 24 horas, dejándose más de un 2% hasta los 45 centavos. En séptimo lugar tenemos a Dogecoin, está dejándose un 5,98% en la última semana, también en negativo en las últimas 24 horas, 1,21% abajo hasta los 7 centavos. Noveno lugar para Polygon Matic, cae más de un 6% en el apartado semanal, pero eso sí, viene con subidas en las últimas 24 horas, 1,23% arriba hasta los 97 centavos. En décimo lugar vemos a Solana, que también viene en negativo en el apartado semanal. Como ven, esto sucede en todo el top 10. En este caso dejándose más de un 6% en la última semana y también cayendo en las últimas 24 horas 3,90% abajo hasta los $21,34. Un décimo lugar para Polkadot, esta es la que más está cayendo dentro del top 10, 9,60% abajo en la última semana, también en negativo en las últimas 24 horas, dejándose un 1,71% hasta los $5,61. Y vamos a cerrar nuestro particular top 10 de la mano de Litecoin, que se deja un 6,94% en la última semana y también en negativo en las últimas 24 horas, 2,53% abajo hasta los $86. Así está el mercado en estos momentos. Vamos con las últimas horas, vamos a repasar todas las noticias, vamos con las Crypto News. Vamos a repasar la actualidad, las últimas horas del mundo cripto y, por supuesto, tenemos que hablar de la Fed. Hay mucha gente que piensa que la Fed miente sobre la economía y la tecnología blockchain puede solucionar esto. Y es que la Fed a menudo ha sido acusada de ocultar verdades económicas y manipular datos
con fines políticos. Este tema es cada vez más relevante a medida que los economistas se vuelven pesimistas sobre la inflación y el Fondo Monetario Internacional plantea preocupaciones sobre la estabilidad económica mundial. ¿Puede la tecnología blockchain arreglar todo esto? ¿Puede arreglar las cosas? Pues la tecnología blockchain sí es verdad que puede llegar incluso a resolver estos problemas, permitiendo datos económicos transparentes y a prueba de manipulaciones y también reduciendo el potencial de manipulación. La tecnología blockchain es un libro digital descentralizado que ofrece el potencial de revolucionar la forma en que se registran y comparten los datos económicos. No sé yo si esto le haría mucha gracia a la Fed. Al almacenar información de manera transparente a prueba de manipulaciones y accesible, blockchain puede ayudar a eliminar la posibilidad de manipulación y también brindar una imagen más clara de la economía. Lo vemos con la mayoría de proyectos cripto, vemos que en la blockchain se pueden registrar, se pueden investigar todas las transacciones y en este caso podría ser desde luego una gran ayuda para la Reserva Federal, que me parece a mí que no van a estar desde luego mucho por la causa. Vamos a pasar en este caso a hablarles de Bitcoin, a hablarles de una de las apuestas más locas de los últimos años. Les tenemos que hablar de Balaji Srinivasan. Él es el ex-CTO de Coinbase, él es director tecnológico de Coinbase, que ojo, apostó a que Bitcoin alcanzaría un precio de $1 millón y lamentablemente en este caso ha perdido. Y es que la apuesta por el precio de Bitcoin se ha cerrado un 97% abajo de su precio objetivo. Se ha quedado cerca en este caso Balaji. Ha optado, eso sí, por donar un total de $1,5 millones a 3 entidades diferentes como pago de la apuesta. En lugar de pagar 1 millón, él ha decidido pagar 1,5 millones y de hecho el 2 de mayo, es decir, ayer mismo, Srinivasan, el antiguo director de tecnología de Coinbase, dijo que la apuesta se había cerrado de mutuo acuerdo con 45 días de antelación. Iban a ser 3 semanas y en este caso iban a ser 90 días y en este caso ha sido con 45 días de antelación. Como solución, Srinivasan pagó $500.000 a James Medlock, un usuario seudónimo de Twitter y autodenominado dudoso de la hiperinflación, otros $500.000, en este caso a desarrolladores de Bitcoin Core, y otros $500.000 a la organización benéfica sin ánimo de lucro Give Directly. Eso sí, a pesar de haber regalado un total de $1,5 millones, él dice que sigue convencido de que la economía estadounidense va a acabar alcanzando un estado de hiperinflación. No se baja de su carro, pero en este caso sí que es verdad que ha reconocido que ha perdido la apuesta y ha pagado $1,5 millones. Y vamos a terminar hablando en este caso también de pérdidas, de desplomes, y es que se ha lanzado un nuevo token en la mayoría de exchanges y se ha desplomado un 70% a pesar de su debut en Binance y en múltiples exchanges. Estamos hablando de la muy esperada cadena de bloques de capa 1 SUI, que se lanzó oficialmente este 3 de mayo con activación exitosa de la red principal de la mainnet. El proyecto, impulsado por antiguos empleados de Meta, promete alta velocidad y rendimiento y espera posicionarse como el próximo nido de los desarrolladores de aplicaciones descentralizadas y Web3. Con el lanzamiento de la blockchain también debutó el token nativo homónimo del proyecto, es decir, ha debutado SUI. Una gran cantidad de plataformas globales de comercio de criptomonedas optaron por respaldar este lanzamiento, lo que permite a los inversores comprar y vender el nuevo token. Entre ellos estaban Binance, OKX, Huobi, KuCoin, Bybit y Poloniex. El token abrió con cotizaciones por encima de los $4 antes de desplomarse más de un 70%. El market cap de SUI se elevó cerca de $1.000 millones durante el lanzamiento, pero después ha caído por debajo de los 280 millones, prácticamente un 70% también de caída, y el volumen comercial superó los $700 millones en las primeras 24 horas de negociación. Enseguida vamos a analizar qué es este token, qué es este proyecto, qué quiere solucionar y sobre todo qué puede pasar en el futuro. Ya vimos que sucedió algo muy parecido con el lanzamiento de Arbitrum hace apenas unos meses, mucho marketing, pero al principio pues las caídas han sido muy importantes. Enseguida lo analizamos y por supuesto vamos a contarte qué puede pasar con la decisión de la Fed y sobre todo cómo puede afectar a Bitcoin y al resto de criptomonedas aquí en Criptonegocios. Seguimos. Llega el momento de la entrevista, llega el momento del análisis, llega el momento de contarles, de explicarles qué puede pasar a partir de las 7:30 con el especial que tendremos aquí, por supuesto, conociendo la decisión por parte de la Reserva Federal que va a hacer Jerome Powell en un día muy complicado para él, un día también de mucha volatilidad, muy interesante, muy importante también para los inversores, y nosotros vamos a explicarles pues cómo puede afectar esto a Bitcoin y lo vamos a hacer pues de la mano de uno de los mayores, de uno de los mejores expertos del país. Tenemos con nosotros a Miguel Ángel González de Bitcoin al Día. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, gracias por invitarme al programa, es un placer. Un placer tenerte por aquí, Miguel, en lo que yo decía que es un día muy importante para el mercado cripto. Lo decía yo al principio del programa, siempre que habla Powell es como si fuese la Champions, aquí para los traders, para los economistas, para los inversores, todo el mundo pendiente, expectante, y quiero que me cuentes qué esperas tú, porque ya estamos a poco más de una hora para que tenga lugar esta decisión y no sé si has
¿Has sido capaz de adivinar alguna pista? Si quieres un poco saber por dónde van los tiros de la decisión de Powell. Se espera una subida de 0,25 puntos. Lo importante normalmente cuando hablamos de subidas de tipos de interés o decisiones sobre los tipos de interés de los bancos centrales, depende mucho de las expectativas que tenga la gente sobre esa decisión. Porque, por ejemplo, bueno, de las expectativas y del contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, una subida de tipos que no se espera para nada, pues puede resultar muy peligrosa para el mercado. Pero una vez que entras en una racha de subidas de tipos, lo importante es la cantidad que se va a subir, la gente especula sobre la cantidad que va a ser y más o menos cuando se cumplen las expectativas, pues el mercado no suele reaccionar de forma negativa. Y el contexto es de cómo viene toda la política monetaria, ¿no? Venimos de una política monetaria muy agresiva de subidas de tipos de interés de la FED, ese es el contexto en el que hemos llegado hasta este punto, pero hemos llegado a un punto en el que se está empezando a especular con que se va a parar de subir los tipos de interés y se puede incluso dar la vuelta a la política monetaria en los próximos meses, porque estamos viendo muchos problemas en el sistema financiero y eso puede hacer que la decisión de la FED en los próximos meses sea de no subir más los tipos de interés y de incluso en algún momento empezar a bajar los tipos de interés si ven que la economía entra en recesión, ¿no? Entonces, ese es un contexto importante para el día en el que llegamos hoy, porque si estuviésemos al inicio de las bajadas, de las subidas de tipos de interés, cualquier subida superior a la esperada supondría un varapalo para los mercados, porque significaría que la Reserva Federal está pensando que tiene que enfriar la economía muy rápido, pero en el punto en el que estamos, ya estamos en un punto en el que estamos hablando de que ya igual no se suben más los tipos de interés, entonces si se cumplen las expectativas y teniendo en cuenta además que la Reserva Federal no va a querer echar leña al fuego de los bancos, no creo que vayan a ser muy agresivos en el discurso y serán como muy cautos para no presionar más sobre la liquidez de los bancos, ¿no? Entonces, aunque suban los tipos de interés un 0,25% y aunque en el corto plazo pueda haber volatilidad, yo creo que no perjudicará mucho al mercado. Es decir, aunque en el primer momento quizás haya una reacción, una sobrereacción en algún momento que puede ser incluso bajista, no tiene por qué ser, pero podría llegar a serlo, no creo que tarde mucho el mercado en volver a retomar lo que estaba haciendo porque, como digo, el contexto ya nos está indicando que poco a poco esa política agresiva de la Reserva Federal o de los bancos centrales está a punto de terminar y que el mercado lo que está esperando es eso, que sea un mensaje un poquito más cauto para que no vayan a peor los problemas que ya tienen los bancos, ¿no? No creo que ellos quieran tirar más leña al fuego al sistema financiero, ¿no? Como bien dices, Miguel, esta subida de 25 puntos básicos más o menos es lo esperado. Y yo te quiero preguntar si también está ya descontado en el precio de Bitcoin, porque el lunes vimos una caída de cerca del 5% y todavía seguimos viendo caídas en el mercado. Normalmente suele suceder, ¿no?, que se anticipan a este tipo de cuestiones y no sé si crees que en el gráfico, que de hecho ya estás mostrando, ya se descuenta esta subida de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal. Yo creo que sí, yo creo que ya está bastante descontado en el mercado. Las caídas que ha habido no creo que estén relacionadas con eso. Más bien estamos en una zona, como se ve ahí, que nos hemos estancado desde hace unos meses. Es verdad que, claro, como es un activo muy volátil, hay movimientos fuertes en esa zona, entre la zona baja, que más o menos está en los 27.000, y la zona alta, que está en 31.500. Pero tras el tramo de subida que tuvimos desde los 20.000 hasta los 28.000, que se ve en el gráfico, una subida casi vertical, hemos entrado en una fase correctiva o de consolidación que es seguramente previa a algún movimiento alcista posterior, pero estas caídas que hemos tenido estos últimos días no creo que estén relacionadas con el tema de la subida de tipos de la Reserva Federal. Más bien, pues eso, son amagos de subir que fracasan, entonces hay movimientos un poco a la baja para buscar un poquito de impulso desde niveles inferiores, pero de momento está controlado, va como veis el gráfico, más o menos se está moviendo en una zona triangular en estas últimas semanas y vamos a ver por dónde se escapa. En teoría debería ser al alza porque estamos en una fase, en teoría, alcista, pero bueno, no hay que despistarse por si acaso, no siendo que perdamos la zona mínima, que es esa línea verde alcista que tenemos ahí, que con eso nos iríamos hacia el soporte horizontal que tenemos marcado en la zona de los 27.000 más o menos, ¿no? Pero en principio no creo que influya demasiado la decisión de hoy en el mercado. No creo ni incluso que las bolsas vayan a verse muy alteradas en lo que están haciendo. Más bien
da la impresión de que los mercados están en una fase previa a un escape alcista. Entonces, aunque pueda haber algún movimiento volátil, que eso siempre hay, porque cuando se tome la decisión de los tipos seguramente va a haber volatilidad arriba y abajo, pero como pienso que el discurso no será muy agresivo, creo que cuando pase la decisión y cuando pase el discurso el mercado seguirá lo que estaba haciendo y es como que como si hubiese un movimiento muy brusco en un encefalograma así y luego siguiese con lo suyo, ¿no? En la normalidad. En principio no creo que vaya a haber mucho movimiento. Y un poco elucubrando, Miguel, porque todavía queda una hora para esta decisión, para la posterior comparecencia de Jerome Powell, pero yo te quiero preguntar cómo podría afectar, quizás a corto o medio plazo, al precio de Bitcoin, que hoy salga Powell y diga que va a hacer una pausa de los tipos o incluso que puede haber subidas en los próximos meses. ¿Esto podría ser bullish para el mercado cripto y sobre todo, en este caso, para Bitcoin? ¿Subidas o descensos? Si te refieres a descensos, sí que podría ser alcista. Sí que podría ser alcista. Perdón, un segundito, que el gráfico no... como digo, si dice que se pausan la subida de tipos, seguramente será alcista esa noticia. Todo el mundo está esperando que lo diga, entonces tampoco creo que sea súper alcista, pero sí que, como sería una confirmación de algo que todavía no es cierto al 100%, pues sí que creo que sería alcista. Y sí que posiblemente, no solo para Bitcoin, sino para las bolsas, nos proporcionaría gasolina para un tramo alcista adicional, seguramente, esa decisión. Y si los bajan, evidentemente, pues sería muchísimo más alcista. Eso sí que sería sorprendente, porque ahora mismo nadie está esperando que vayan a bajar los tipos inmediatamente. Solamente están esperando que puede pausarse esas subidas. Pero si los bajan, entonces sí que sería una cosa muy alcista y ahí sí que habría movimiento muy fuerte. En ese sentido, sí influiría mucho en el mercado, porque es algo que el mercado no espera. Ya sabemos que lo que mueve el mercado es lo que no espera. Lo que el mercado espera es lo que ya está descontado, entonces ya no mueve el mercado. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Estaremos, por supuesto, muy pendientes aquí en Negocios Televisión con un pedazo de especial en directo de la mano de José Antonio Bizner. Y yo te quiero preguntar también, Miguel, ¿cómo ha afectado otras veces las decisiones por parte de la FED, por parte de la Reserva Federal, al precio de Bitcoin? No sé si normalmente han tenido mucha incidencia. Sí que es verdad que siempre hay volatilidad, cuando habla Powell, incluso cuando habla también la secretaria del Tesoro, cuando habla Janet Yellen. Y no sé si podemos hacer como una especie de histórico, un repaso así general de cómo suele influir una comparecencia, una decisión de tipos por parte de la FED al precio de Bitcoin. Pues como te decía antes, todo depende de las expectativas que se tengan, ¿no? Normalmente, cuando las expectativas son mejores y se produce una subida de tipo mayor de lo esperado, es cuando el mercado reacciona muy negativo. Y cuando las expectativas son de un tipo y resulta que luego la decisión de tipos es más suave de lo que se pensaba, el mercado reacciona de forma positiva. De todas formas, como te decía al principio, depende del contexto. Si tú vienes de una época en que los tipos de interés han estado en cero o en negativo y empiezas a subirlos de forma agresiva, evidentemente cada subida agresiva va a provocar caídas en el mercado. Eso en la primera fase, evidentemente, y como los mercados siempre reaccionan antes de que se produzca todo el proceso, para cuando todavía no se ha producido las últimas subidas de tipos de interés, el mercado ya estaba empezando a reaccionar al alza porque desde hace meses las expectativas son que en algún momento terminarán esas subidas de tipos de interés y se terminará con la política monetaria agresiva. Entonces, no se puede decir que siempre reaccionan de la misma forma porque depende mucho de las expectativas. Una subida, por ejemplo, de 0,5 puntos porcentuales de tipos de interés en un contexto en el que se espera 0,75 puntos de subida, pues es una buena noticia y entonces el mercado reaccionaría en positivo en el corto plazo. Y, sin embargo, esa misma subida de 0,5% en un momento que se está esperando una subida del 0,25 haría que el mercado cayese de forma brusca, ¿no? Porque depende todo mucho de las expectativas que se tenga antes de que se produzca esa decisión. Bueno, pues desde luego las expectativas están hoy a flor de piel, estamos todos nerviosos, expectantes, y yo te quiero preguntar un poco, ya que estamos hablando tanto de Bitcoin, por el gráfico. Quiero saber un poco qué esperas a corto plazo, más allá de la decisión de hoy, que como tú dices, en parte ya está descontada, en parte tiene mucho que ver la caída de los últimos días pues con el análisis técnico en sí.
quiero que nos analices un poquito qué podemos esperar a corto plazo para Bitcoin, más allá de lo que suceda hoy. Bien, pues a corto plazo, como estáis viendo en el gráfico, hay una línea descendente desde el máximo que nos está marcando la parte alta de un triángulo y una línea ascendente, que es esta verde que hay aquí, que nos está marcando la parte baja de un triángulo. Entonces, en el corto plazo lo que espero es volatilidad, pero entre dos niveles que cada vez se estrechan más. Y en algún momento, en las próximas 2-3 semanas, tiene que salir por alguno de los dos lados. Entonces, en el momento que salga va a ser un movimiento brusco. Si es a la baja, será para buscar apoyo en la zona de soporte de los 26.900, pero lo más probable es que salga al alza porque esto solo es un tramo de consolidación después de esta subida que hemos tenido, como decía antes, y lo más normal es que en el periodo que va desde aquí a las próximas 2 semanas, en algún momento rompamos al alza e intentemos buscar los máximos anteriores para intentar hacer un nuevo tramo alcista. Más que nada, creo que la probabilidad está al alza porque aparte de que estamos con máximos y mínimos crecientes desde hace ya unos meses, Bitcoin se ha quedado un poquito más lejos de sus máximos históricos que las bolsas, con lo cual tiene un camino todavía más largo por recorrer que las bolsas, y las bolsas también creo que tienen potencial de continuar con subidas en las próximas semanas. Por lo tanto, veo más posible el movimiento al alza en el corto plazo, pero en el muy corto plazo todavía se mantendrá entre estos dos niveles durante una semana, 10 días, 12 días, hasta que decida moverse hacia alguno de los dos lados, que yo le doy más posibilidades a que sea hacia el alza, pero bueno, ya veremos a ver al final por dónde se decanta. Bien, por algo que se está comentando mucho en los últimos días, y es que parece que ha bajado bastante el volumen, no solo en Bitcoin, también en la mayoría de criptos, y no sé qué lectura haces tú de esto. ¿Se ha perdido interés? Quizás, no sé, la gente en momentos de incertidumbre como los que estamos viviendo a día de hoy, pues de alguna forma apuesta por cosas, por inversiones más seguras, o no sé qué lectura haces tú, porque es verdad que el nivel de volumen es de los más bajos de los últimos meses. Lo que pasa es que cuando llegamos a una zona donde entramos en una fase de consolidación, como no hay tanto movimiento, pues el volumen se resiente, evidentemente. Cuando hay mucho movimiento, cuando hay subidas muy verticales, como ocurrió desde los 20.000 a los 28.000, pues el volumen aumenta mucho, ¿no? Y cuando llegas a una fase en la que te estancas, como ha ocurrido en esta última fase, ¿no? Pues toda esta zona de aquí es una zona de estancamiento. Esto sí que aquí hubo un poco de movimiento y aquí también un poco, pero otra vez hemos vuelto a entrar en esa zona un poco de estancamiento y es normal. El volumen, cuando tiene que realmente mostrar algo, es cuando se produzca la ruptura. En el momento en que ataquemos esta zona, esta línea azul, superemos esa línea y en el momento que superemos los 31.500, si es que lo superamos, es cuando realmente tiene que aparecer el volumen, porque es cuando tiene que impulsar los precios al alza. Y es ahí cuando es importante. Aquí en las fases de consolidación es lo normal que en tendencias alcistas el volumen disminuya. Siempre el volumen acompaña la tendencia. Es decir, si estamos en tendencia alcista, el volumen sube cuando tenemos movimientos alcistas, es decir, en esta fase de aquí sube el volumen, y en movimientos de consolidación o de corrección el volumen desciende. O sea que está dentro de lo normal. Si fuera un mercado bajista sería al revés. Las subidas se hacen con menos volumen y las bajadas se hacen con más volumen. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, Miguel, ¿qué niveles podemos o tenemos que observar a corto plazo? Por ejemplo, estos 31.500 que estabas comentando, ¿en qué puntos debemos fijarnos nos debemos fijar un poco en las próximas semanas, en los próximos meses? Bien, un nivel que tendría que superar para iniciar el movimiento al alza serían los 29.522 que estoy marcando ahora con el ratón. Esa zona, que es estas velas de aquí, estos cuerpos de vela. Debería cerrar por encima de esos cuerpos de vela una vela, o sea, por encima de 29.522. Un cierre por encima de esos niveles sería el preludio del ataque a los máximos. Y luego, para superar los máximos, es ese 31.500 en cuerpos de vela que tendría que superar también con una vela al cierre para marcar un nuevo movimiento alcista por encima de los máximos anteriores. Y en el caso de la zona baja, pues si perdemos a cierre esta zona de los 28.050, o sea, una vela que cierre por debajo de esos niveles, entonces podríamos decantarnos hacia esta zona de 26.900. Esos son los niveles a vigilar. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con estos niveles, qué sucede a corto plazo con Bitcoin, que desde luego es muy difícil de adivinar, pero siempre viene bien análisis como los que tú haces aquí todas las semanas en negocios. Y yo te quiero preguntar, antes de despedirnos, Miguel,
por una de las noticias que comentaba al principio del programa. Ha sido una de las cosas más comentadas del último mes, de los últimos 2 meses, esta loca apuesta por parte de Balaji Srinivasan, que no es un cualquiera, que era el exdirector tecnológico de Coinbase, apostó a que Bitcoin iba a valer $1 millón en 90 días. Obviamente no se ha cumplido, pero el telón de fondo de todo esto es que él apuesta primero a que el dólar se va a devaluar, que de momento esa apuesta no le ha ido del todo mal, y a una hiperinflación en Estados Unidos. Y quiero que me cuentes, Miguel, ¿qué opinas tú primero de esta apuesta y sobre todo del trasfondo de la misma, ¿no? Que yo creo que él más que nada lo que busca es concienciar a la gente de que en Estados Unidos se está yendo de las manos. Efectivamente, él ya sabe que la apuesta la va a perder desde el momento que la hace, o sea, él no hace la apuesta con intención de ganar, la hace con intención de llamar la atención de la gente para que la gente vea, oh, una persona ha apostado $1 millón sí ha apostado $1 millón a que Bitcoin va a estar en $1 millón dentro de 90 días. Entonces llama la atención, la gente lee lo que nos tiene que comentar y lo que nos comenta es, lo que nos quiere llamar la atención es precisamente lo que tú has dicho, que Estados Unidos está yendo hacia un escenario de inflación. No sé si tanto como hiperinflación, pero da igual que no sea hiperinflación, solamente con que tengas una inflación constante superior al 6% o que en algunos momentos incluso pueda llegar a ser del 10%, porque si ahora mismo van a tener que imprimir más dinero, o bien porque tienen que subir el techo de la deuda, o bien porque los bancos siguen mal y tienen que seguir imprimiendo dinero para ayudar a los bancos, o bien porque la economía entra en recesión y tienen que volver a bajar los tipos de interés y volver a imprimir dinero, cualquiera de esas razones que les hagan seguir imprimiendo dinero va a hacer que la inflación, que ha estado un poquito más contenida en los últimos meses, vuelva a repuntar. Entonces, él nos quiere hacer llamar la atención sobre eso con esa apuesta y atraernos hacia las criptomonedas, hacernos dar cuenta de que podemos intentar salvaguardar parte de nuestro dinero en Bitcoin, que es un activo que no va a estar sujeto a esa inflación que nos imponen los bancos centrales, ¿no? Bueno, pues te damos las gracias, Miguel, por estar por aquí una semana más, por tus análisis. Y bueno, pues la semana que viene analizamos qué ha dicho Jerome Powell, qué decisión ha tomado y sobre todo cómo está afectando en este caso al precio de Bitcoin. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Bueno, pues nosotros, como siempre, ya lo saben, estamos pendientes de las últimas horas, estamos muy pendientes de todo lo que sucede, en este caso, entre Rusia y Ucrania. Y tenemos una última hora, y es que Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, ha dicho que la eliminación de Zelensky tras el supuesto ataque con un dron en Moscú, ha dicho que el supuesto intento de asesinato contra Putin no deja otra alternativa, en este caso a Rusia, que la eliminación de Zelensky, del presidente ucraniano, después del supuesto ataque con un dron en Moscú. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, ha hecho pública una declaración en la que afirma que después del atentado terrorista de hoy no les quedan más opciones que la eliminación física de Zelensky y su camarilla. Esto se produce mientras Rusia acusa a Ucrania de intentar asesinar al presidente Vladimir Putin después de que el Kremlin fuera supuestamente blanco de 2 drones explosivos durante la noche de hoy. El ejército ruso dijo que ambos drones fueron interceptados por medio de guerra electrónica. Sin embargo, las imágenes muestran que al menos uno de los drones detonó dentro de los muros del Kremlin. De momento, sí que es verdad que lo que se puede contar es que no se registraron heridos ni daños graves. De momento, Ucrania, además, ha negado su implicación y, de hecho, el asesor presidencial Mikhailo Podolyak ha declarado que Ucrania no tiene nada que ver con los ataques con drones contra el Kremlin y que en ningún momento se les pasaría por la cabeza atacar al Kremlin y llevar a cabo un acto de este tipo. De momento, lo que les podemos contar es que a Rusia le ha sentado desde luego fatal este ataque y están pidiendo la eliminación de Zelensky, la eliminación del presidente ucraniano. Vamos a ver en qué queda todo esto y, por supuesto, vamos a seguir hablando de criptos, de la decisión de la FED que va a tener lugar en poco más de una hora y lo vamos a hacer, pues como siempre, vamos a seguir con los mejores expertos. Tenemos por aquí ya a los amigos de CryptoProfe. Hoy contamos con Eric Sanz Algaba y con Kevin Gómez. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estamos, Sergio? Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de teneros por aquí, y lo decía hoy, en un día importantísimo para el mercado. Habla Jerome Powell, tenemos decisión de la FED, vamos a ver si sube 25 puntos básicos, si anuncia una pausa, si anuncia que va a haber incluso bajadas en los próximos meses, y quiero preguntaros cómo puede afectar esto al mercado cripto y a Bitcoin. ¿Qué esperáis también de Jerome Powell? Vale, pues te cuento un poco. Al final, toda la razón, hoy va a haber volatilidad en el mercado seguro. Creo que prácticamente está muy claro que va a subir 25 puntos. Sería una sorpresa que no lo hiciera. En todo caso, creo que
ya debe ser una de las últimas subidas que veremos por delante. Espero que lo siguiente será un poco parar todo el tema de las subidas de interés, pero es importante decir que cuando ha habido subidas de interés, y lo recordé creo que la semana pasada aquí en el programa también, y es algo en lo que yo me fijo muchísimo, y es mirar los datos anteriores, y es que cuando los tipos de interés han estado subiendo, los mercados siempre han estado subiendo, cuando se han parado, han lateralizado y han empezado a bajar, ahí es cuando realmente hemos visto una recesión y hemos visto caídas grandes de los mercados financieros. Al final nosotros somos expertos en criptomonedas, no somos expertos en mercados financieros, pero en todo caso creo que ahora se empieza a ver una alternativa real Bitcoin como alternativa al mercado financiero actual. Creo que es obvio que a día de hoy el mercado financiero tradicional se sostiene poco o nada, y eso está haciendo que muchos inversores privados estén viendo como una alternativa real el tener el dinero en Bitcoin, aún y su volatilidad, ¿no?, de la que todo el mundo habla. En todo caso, veremos a ver qué es lo que hace Powell, que imagino que está en una situación complicada. Creo que si sube los puntos de interés y luego los lateraliza, no creo que directamente los empiece a bajar. Creo que todavía nos falta una subida después, pero bueno, veremos a ver qué hace en los siguientes meses. Y Eric, ¿crees que entre otras cosas puede deslizar o puede dar pistas de una posible pausa? O sea, que sea un mensaje un poco más dovish, ¿no?, que intente calmar a los mercados después de, lo hemos comentado, ¿no?, más allá de lo que haga con los tipos, la incertidumbre bancaria en Estados Unidos es latente. De hecho, hemos tenido noticias pues como por ejemplo la absorción de First Republic Bank por parte de JP Morgan. Ayer muchos bancos regionales pues que estaban en caída libre, aunque es verdad que estaban recuperando un poco en la sesión de hoy. Pero claro, tiene que aportar de alguna forma calma a los mercados porque se le está yendo un poco de las manos la situación, ¿no? Sin duda, creo que tiene una versión gigante en general Powell ahora mismo, y no creo que tenga sentido el ir subiendo los tipos de interés eternamente. Lo que tú dices, al final está en una situación muy delicada. No creo que lo vaya a seguir subiendo durante los siguientes meses. De todas formas, lo que está claro es que hay una situación muy complicada. Hablaba el otro día de prácticamente al riesgo de default, ¿no? Habían subido como un 1000% los CDS en Estados Unidos, que eso quiere decir que la gente pues se está cubriendo, y eso hará que la charla de hoy de Powell creo que será un poco más, o por lo menos creo que lo hará desde una parte más tranquilizadora, en el sentido de hay que subirlos, pero detrás de esto seguramente veamos pues una calma, una parada de esa subida de tipos para intentar pues reactivar la economía en algún sentido. ¿Y crees que puede ser un punto de inflexión que marque de alguna forma el famoso swap, ¿no?, un cambio de la política monetaria? ¿O qué crees que podemos esperar a partir de ahora? Sí, al final, o sea, creo que estamos en un momento de indecisión y prácticamente un momento en el que ya no habrá vuelta atrás. Creo que llevamos acumulando unas subidas que no tenían ningún sentido visto la situación geopolítica real. Esta semana anterior ya empezaban a haber misiles volando pues entre Rusia y Ucrania. La guerra que gente decía que ya se había acabado, obviamente todavía no se ha acabado. Entonces, creo que sí que estamos en un momento de cambio real de la economía, y eso afectará sin duda negativamente en los siguientes meses. Que no sea el siguiente mes en el que veamos ya la recesión, puede que no, pero que en el corto medio plazo veamos cómo las bolsas y cómo los mercados tradicionales caen, no tengo ninguna duda. Y además, sumado a que han caído 3 bancos, ¿no? Creo 3 bancos ya, que suman casi el doble de pérdidas de lo que cayó en su momento Lehman Brothers en 2008, con Lehman Brothers y 200 bancos más, solo con 3 bancos. Creo que detrás de esto vienen 200 bancos más regionales que ya están en problemas, ¿no? Hemos visto caídas del 20%, del 25% en muchísimos bancos, y eso únicamente lo que augura, bueno, lo que me da a ver es que la realidad es que al final los que ganan son los grandes bancos, ¿no? JP Morgan, pues de todo esto va a sacar seguro cosas positivas 100%. No sé si habéis visto, no sé si ha comentado por aquí en Negocios TV, el tema de que uno de los asesores de dentro de First Republic Bank ahora está como asesor dentro del JP Morgan. Justo hace 2 meses que se cambió. Entonces, al final lo que está pasando ahora mismo es lo que pasa cuando hay una crisis grande, que los grandes players, ¿no?, los grandes jugadores solo hacen que ganar poder, y en cambio la clase media, en este caso clase media o los bancos regionales, son los que van a perder y van a ser absorbidos por los gigantes. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con JP Morgan, con los bancos regionales. Desde luego están dando mucho que hablar en las últimas semanas, y me parece que esto va a ir para largo. Y yo os quiero preguntar
¿Cómo puede afectar la decisión de tipos por parte de la Fed y lo que diga después Jerome Powell, incluso si luego comparece también Janet Yellen, al precio de Bitcoin? Kevin, esta te la hago a ti. ¿Crees que puede haber movimiento, volatilidad en Bitcoin en las próximas horas a tenor de estas posibles declaraciones? Hombre, volatilidad, Seguro, sin ¿no? duda, que va a haber. Ya sea para arriba, sea para abajo, eso no lo sabemos, pero seguro que va a haber volatilidad. Y comparto mucho las palabras que acaba de decir Eric. Al final hay que tener en cuenta que lo importante no es realmente el corto plazo, es decir, a ver qué dice Powell y a ver cómo puedo yo intentar dominar al mercado y a ver si lo puedo llevar a mi favor. Si te dedicas a ello en el corto plazo, genial, se puede intentar. Pero igualmente lo que tendremos que ver es cómo va a afectar todas estas subidas, todo lo que a partir de la reunión de hoy veamos en el medio-largo plazo. Como ha dicho Eric, todas las subidas de tipos de interés, se han visto negativamente cuando ya han pasado varios meses y cuando se han empezado a reducir es cuando las economías han sufrido muchísimo. Entonces, nosotros personalmente lo que hacemos es mirar todos estos días desde la barrera, observar, analizar fríamente qué es lo que pasa, qué es lo que se dice y a partir de ahí empezar a gestionar mirando en el medio-largo plazo, no intentando con una charla de Powell sacarle provecho al mercado en pocos minutos o en el día de hoy. Precisamente eso os quería preguntar. ¿Qué deben hacer hoy los inversores, los traders? ¿Estarse quietecitos, mirar los toros desde la barrera, intentar aprovechar la volatilidad? ¿Qué recomendáis vosotros, por ejemplo, a vuestros alumnos en CryptoProfe? Vale, te contesto esto. Perdón, que me he caído, justo. Me preguntabas sobre el tema de qué se hace en el corto plazo, ¿no? Entiendo, Sergio. Hoy, con tanta volatilidad, con tanta incertidumbre, ¿no? Dependiendo mucho de lo que diga Jerome Powell, ¿qué recomendáis vosotros hacer a vuestros alumnos, a vuestros seguidores? ¿Qué estrategia hay que seguir en el día de hoy? Vale, al final esto para nosotros tiene dos puntos clave, ¿no? Una cosa es la inversión en el medio largo plazo y otra cosa es la inversión más en el corto plazo, es decir, el trading intradía o swing trading que se puede hacer para los más traders. Esto, sin duda, la volatilidad es una excusa perfecta para poder operar los mercados. Eso no, creo que no hay ningún trader que nos vaya a decir que no. La gente que odia la volatilidad es la gente que no sabe tradear como tal. Entonces, sin duda, dentro de la academia seguimos sacándole provecho al mercado, ya sea alcista o bajista. Lo que nos posicionamos más en el medio y largo plazo con la parte más de hold, ¿no? Como hablamos dentro del sector cripto, y en esa parte es donde sí que tenemos más o menos liquidez. Pero seguimos tradeando igual y además dentro del mercado cripto no solo hay esa parte de trading, que también la gestionamos, sino que además aparecen cientos de oportunidades nuevas porque hay muchas más ramas, ¿no? Como pueda ser el proveer de liquidez dentro de los mercados o aprovechar diferentes airdrops y salidas de nuevos tokens con mucho potencial o proyectos con mucho potencial, y allí es donde realmente, si te adelantas esas tendencias, es cuando le puedes sacar también pues mucho dinero al mercado. Así que yo digo siempre, ¿no? El hecho de que todas las noticias macroeconómicas ahora mismo sean súper negativas no tiene que ser algo que cree rechazo para el inversor de no entrar al mercado. Todo lo contrario, si es que es perfecto. Estar en el mercado en estos momentos es el mejor momento para estarlo. Cuando el mercado está lateral es realmente fatal, o sea, es aburrido. Pero cuando hay movimiento en el mercado, cuando hay subidas de este tipo de interés, cuando hay diferentes noticias que al final afectan con mucha volatilidad al mercado, es cuando mejor se pueden aprovechar oportunidades, obviamente con buena gestión de riesgo. Esto creo que no hace falta decirlo, pero si tienes una buena gestión de riesgo se le puede sacar muchísimo provecho. Kevin, tú como director académico, ¿qué consejo darías a un trader que seguro que nos está viendo ahora aquí en Criptonegocios y que está pensando si va a entrar o no, si va a invertir o no, justo en el momento, o va a apostar en corto o en largo, justo en el momento en el que hable Jerome Powell? ¿Tú qué le dirías? ¿Que se esté quietecito, que aproveche justo esta volatilidad? ¿Qué sería lo mejor en este caso para él? Vale, lo primero es decir que yo justamente trader como tal no soy, no me dedico a operar realmente, pero sí que es verdad que como consejo diría que hay que hacer un poco de introspección, saber la experiencia que tienes como trader realmente, y si eres un trader que llevas poco tiempo en los mercados, igual el momento justo en el que está hablando Powell y la Fed no es tu mejor momento para operar, porque con la poca experiencia que llevas es probable que te pueda salir mal, porque al final ya sabemos que en esos momentos hay manos muy grandes detrás del mercado que lo van a estar moviendo como ellos quieran. Entonces, si eres un trader con poca experiencia, que llevas poco en el sector, recomendaría personalmente
pues quedarnos quietos, como he dicho antes, fríamente, observar qué se dice, que si va a ser positivo o negativo para el mercado, eso que se ha dicho, y a partir de ahí ya volver a nuestra operativa cuando se enfríe un poco todo. Si eres un trader experto, pues obviamente, seguramente ya has operado otros momentos en los que ha hablado la Fed, ha hablado Powell y ya sabes básicamente cómo va todo. Entonces, si tienes experiencia, sí que lo entendería. Si acabas de entrar en el mundo y en el sector, no creo que sea el momento hoy, justo en el momento que hable Powell, para operar. Un día, desde luego, muy complicado, que vamos a seguir aquí al detalle, en directo de Negocios Televisión. Y yo os quiero preguntar, en concreto te voy a preguntar a ti, Eric, por Bitcoin. ¿Qué va a pasar un poco en los próximos meses? Más allá de lo que diga hoy Jerome Powell, que seguro que va a tener incidencia a corto plazo, hablando un poco de niveles, os quiero preguntar a los dos, si pensáis que Bitcoin va a recuperar 30.000, por ejemplo, este mes, porque está el famoso dicho de Sell in May and Go Away, normalmente suele ser un mes bajista, y no sé qué pensáis que puede ocurrir a corto plazo, nos vamos a ceñir solo al mes de mayo, en este caso para Bitcoin. Al final, la realidad es que la historia no se repite, pero rima en muchos casos. Es verdad que estamos en una situación que es muy diferente a otras que hayamos vivido seguramente, e incluso pues yo las he leído ni las he vivido, pero en todo caso creo que Bitcoin ahora, a día de hoy, está siendo una alternativa muy potente para toda esta gente que no sabe realmente dónde entrar, porque decíamos que incluso el dólar está teniendo muchas dudas, ¿no? Hay mucha gente en cash, pero incluso la gente que está en cash dice, hostia, pues que a lo mejor el dólar va a perder un poder de compra brutal. Entonces, creo que en estos momentos Bitcoin puede ser un buen refugio de valor y por eso le auguro que en las siguientes semanas pues podamos tener una pequeña subida, ¿no?, de Bitcoin. Igualmente creo que todavía veremos Bitcoin por niveles, o sea, en niveles debajo de lo que estamos ahora. Es decir, de hecho, nosotros como inversores pues tenemos una parte expuesta al mercado cripto, sin duda, pero sí que hay una parte que la podremos comprar a niveles mejores. Creo que Bitcoin en mínimos ya los hemos visto. No tengo una bola del futuro ni mucho menos, pero creo que los mínimos de Bitcoin ya los hemos visto. Entonces, cargar en Bitcoin desde los 25 para abajo, ¿no?, los niveles clave, ¿no?, esos 25, 26, esos 22, que son niveles claves de soporte, pueden ser buenos momentos para hacer DCA en compra. Para el inversor más a medio o largo plazo. Esto obviamente no es ninguna recomendación, no tengo ninguna bola del futuro, pero al final es lo que estoy haciendo con mi capital propio y lo que he ido haciendo durante los meses anteriores. ¿Qué opinas tú, Kevin? Bueno, comparto mucho todo lo que ha comentado Eric. Yo, en mi opinión, pienso exactamente como él. Creo que puede haber lo que se llama una trampa alcista, entre comillas. Vuelvo a decir que cuando los mercados sufren es después de estas subidas de tipos de interés y lo hemos visto en la historia, que no tiene por qué repetirse, pero lo hemos visto cuando empiezan a bajar los tipos de interés, es cuando las economías sufren muchísimo. Entonces, probablemente podamos ver en el corto plazo una trampa alcista, que parezca que Bitcoin está muy fuerte en comparación, ya lo hemos visto estos días o estas semanas, en comparación con el sistema financiero tradicional, que están cayendo los bancos, está todo bastante mal, pero Bitcoin sigue muy fuerte. Puede ser que entre el FOMO general otra vez en la gente. Bitcoin es la alternativa ya real, justamente porque pasa eso, ¿no? Con Bitcoin, en una semana Bitcoin se va a cero, la semana siguiente, si cae un banco y Bitcoin sube, Bitcoin ya es la alternativa mundial en todo este sector. Entonces puede ser que entre de nuevo el FOMO en todos los inversores, haya esta trampa alcista, pero luego al final, si una economía está sufriendo, es muy poco probable, a día de hoy, veremos en un futuro, pero a día de hoy es muy poco probable que Bitcoin suba independientemente a la economía global. Es verdad lo que dices, Kevin, estamos en el mercado más emocional, más sentimental del mundo, pasamos de un extremo al otro y te quiero preguntar, enseguida ya vamos a pasar con temas más de cripto, pero un poco en cuanto a macro, Eric, te quiero preguntar por justo lo que ha comentado Kevin, esta crisis bancaria que estamos viviendo en Estados Unidos, que parecía que iba a terminar hace unos meses con la decisión de marzo de la Reserva Federal, pero vemos que ha vuelto y con mucha fuerza, no solo Silicon Valley Bank, no solo Signature Bank, ahora hemos visto la compra de First Republic Bank por parte de JP Morgan y hemos visto que en las dos crisis bancarias es verdad que parte del capital ha ido hacia Bitcoin y claro, la pregunta es obvia, es evidente, ¿se puede considerar o puede empezarse a considerar a Bitcoin como un valor refugio? Porque es verdad que coincide, igual es una casualidad, pero coincide que en las dos crisis bancarias de Estados Unidos hemos visto que parte de ese capital ha ido hacia Bitcoin, otras criptomonedas también, pero sobre todo hacia Bitcoin. ¿Qué opinas tú de esto, Eric?
Sí, totalmente. O sea, al final, nosotros hace años, cuando empezamos con todo esto de la formación dentro del sector cripto, de hecho tenemos un vídeo, ¿no?, que donde hablamos de que Bitcoin era como el oro digital y en su momento pues nos llamaban un poco de locos algunas personas por llamarla así. Obviamente no quiero equiparar al oro con Bitcoin, ni mucho menos, son muy diferentes, pero sí que tiene según qué características que se parecen mucho y eso es una realidad. Entonces, a día de hoy, cada vez que hemos tenido una crisis grande, obviamente que habrá una caída de los activos, tanto de Bitcoin como de los activos tradicionales, no tengo ninguna duda, pero lo importante aquí, y por eso un poco nos machacamos con los datos anteriores, porque lo que decía antes, la historia no siempre es igual, pero rima muchas veces. Y cuando hemos tenido una crisis grande, hemos visto una recuperación súper rápida de los activos como Bitcoin o tecnológicas. Entonces, por eso creo que realmente Bitcoin, como ya no tanto por el valor, por la especulación de precio, sino por el valor que tiene, por las características que tiene de poder transportarse de lado a lado sin ningún problema, de poder enviarlo a cualquier parte del mundo, de que solo vaya a haber 21 millones de bitcoins, el hecho de que se pueda enviar pagando unas comisiones pequeñas, es que realmente a día de hoy hay pocos activos que puedan llegar a equipararse a Bitcoin en ese sentido. Entonces, obviamente, dentro del sector cripto hay muchísimos más proyectos, pero yo para mí, y soy maximalista de Bitcoin, creo que sin duda cualquier inversor, pequeño o grande, tiene que tener una pata de su inversión en este sector. Porque sin duda, hace años te diría, hostia, igual te estás jugando mucho, tal, es muy arriesgado, no, pero ahora la realidad es que ya todo el mundo está invirtiendo en este sector, todo el mundo ya lo tiene reconocido, entonces no sé si será valor refugio o no, para mí sí que lo es a día de hoy y creo que cada vez lo va a ser más y va a tener más el respaldo de grandes empresas, sobre todo tecnológicas, ¿no? ¿Qué opinas, Kevin? ¿Estás de acuerdo en que ya se puede empezar a considerar a Bitcoin como un valor refugio o que todavía le quedan años de recorrido? En este caso, sacaba Erika a colación el oro. Claro, es verdad que el oro tiene una trayectoria que Bitcoin a día de hoy no tiene, pero es verdad lo que hemos dicho, que en estas dos crisis bancarias coincide que parte del capital ha ido a Bitcoin y hemos visto fuertes subidas. Yo creo que eso es irrefutable. ¿Qué opinas tú, Kevin? Sí, 100% de acuerdo. Además, creo que hay que poner también en contexto ambos activos. Al final, el oro, como dices, es un activo que lleva muchísimos años más que Bitcoin, que es bastante más grande, incluso casi 10 veces más grande en cuanto a capitalización que Bitcoin. Pero también hay que poner en contexto un poco de dónde viene el oro. Al final, el oro era el activo mundial, estaba, de hecho, todas las monedas, el dólar estaba respaldado por oro hasta que ya se separó la paridad, ¿no? Pero en ese momento, pues probablemente el oro tenía mucho sentido, pero ahora hay que pensar en el mundo en el que vivimos, que es todo tecnológico, estamos viendo las IAs, cada vez los metaversos, ¿no? Que vamos 100% hacia una tecnología y que todo el mundo gire en torno a una tecnología, eso es indudable. Entonces, ahora mismo y en los siguientes años, ¿qué tiene más sentido? Es la pregunta. ¿Que la reserva de valor sea el oro o sea Bitcoin, tal y como es el mundo y la sociedad a día de hoy? Entonces, pues creo que la respuesta es bastante sencilla. Encaja muchísimo más Bitcoin como reserva de valor. Comparto con Eric que cada vez se está dando más gente cuenta de ello, más instituciones, más grandes bancos, y lo único que hay que hacer es no esperar. O sea, la cosa es, no hay que pensar en cómo va a ser, sino cuándo. O sea, es tiempo directamente a que Bitcoin se convierta en una reserva de valor, sin duda. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con esta eterna comparación. Y yo os quiero preguntar, hablando de comparaciones, hablando de locura, hablando por supuesto de criptos, antes de preguntaros por Sui, que yo sé que Kevin está deseando contarnos y explicarnos qué es este proyecto y sobre todo qué está pasando con él, os tengo que preguntar por la vuelta de las meme coins. Lo venimos contando las últimas semanas. Empezó todo quizás con Elon Musk cuando cambió ahí el icono de Twitter y volvió a poner un perrito y bueno, sus habituales tonterías de las que él seguro que saca bastante dinero. Empezaron a subir Doge, Shiba, Floki y ahora ha llegado la competencia de todas estas meme coins. Ha llegado Pepe, parece una broma pero es así, Pepe de Frog, Pepe la rana.
La subida ha sido espectacular. Ayer contábamos que más de 50 personas ya son millonarias gracias a su inversión en Pepe. De hecho, contamos el ejemplo de una persona que invirtió $2.100 y ya tiene unos 4 millones. Es una barbaridad, es una locura. Desde luego que es una entre 1 millón y que seguro que hay mucha gente que ha perdido su dinero para que esta gente pueda ganarlo. Pero quiero que nos contéis y nos expliquéis un poquito y sobre todo que le expliquéis a nuestros espectadores qué ha pasado con Pepe y si de verdad tiene algo detrás o es simplemente la tontería y no sé, un poco que nos analices, Kevin, qué está sucediendo. Sí, al final, como dices, ha habido como otra meme season que van viniendo, va como por ciclos, ¿no? De repente puede ser que este mes haya sido el de la meme season y luego de aquí a 2 meses que estén todas otra vez en el suelo o que hayan caído la mayoría un 80%. Entonces, ¿cuál es el sentido o por qué pasa todo esto? Básicamente es la moda de todos los inversores y luego el momento de mercado. ¿Qué ha pasado con Pepe? Básicamente que Pepe ha aprovechado 2 cosas principalmente. La primera, la explosión de Arbitrum, ¿vale? Porque Pepe nacieron muchísimos tokens dentro de Arbitrum y tal, y luego se replicó en Ethereum, que al final todas las memes que llegan lejos están en Ethereum, ¿vale? Pero aprovechó esa salida, como que se replicó, entonces estuvo como en la cresta de la ola, podríamos decir, en el momento oportuno. Y luego la segunda cosa es lo que comento, que aprovechó también la cresta de la ola de la meme season después de todo lo que has comentado de Elon Musk, Twitter, Doge y todo esto que hemos visto. Entonces, ¿por qué ocurre esto con los proyectos? Creo que 100% es estar en el momento oportuno, como digo, y luego está el marketing y la comunidad que crees. Es decir, Pepe ha sido la meme coin que mejor lo ha hecho en cuanto a redes sociales, cuidar su comunidad desde el principio, crear como ese sentimiento de los inversores, todo se llena de memes, de GIFs, de Pepe, y al final pues le toca a esa. Y al lado de Pepe igual han salido 100 más que podrían haber sido. Y en vez de Pepe podríamos estar hablando de otra que se quedó casi, que bueno, igual no se conoce, pero era Pix, que era como unos cerditos, que también llegaron muy lejos, pero claro, como Pepe ha llegado mucho más lejos, solo se habla de Pepe. Pero al final salen 100, es muy difícil encontrar la adecuada desde el principio. Como dices, esa persona que invirtió $2.000 y ahora tiene 4 millones, pues probablemente o tenía información muy, muy privilegiada del equipo o ha tenido suerte. También es verdad que no creo ni que el propio equipo de Pepe se pensara que iban a llegar tan lejos. Y luego también está el tema de las emociones, que vemos estas locuras, ¿no? De alguien que invierte $2.000, que saca 4 millones, pero claro, luego hay que hacer la reflexión también como inversores de, imagina que inviertes $2.000 y en una semana ves que tienes 20.000. ¿Vas a aguantar pensando que te vas a ir a 4 millones o vas a vender y vas a disfrutar de los profits? Pues probablemente esta persona o se olvidó de la inversión o lo tenía muy claro, pero es muy poco probable que inviertas $2.000 en una moneda y te esperes hasta los 4 millones sin vender nada. O sea, es muy difícil esto. Entonces, que no nos dejemos engañar por esas emociones de, madre mía, la gente se está haciendo millonaria con las meme coins, voy a entrar yo, porque primero, es muy difícil encontrar esa información al principio del todo y ser de los primeros, y luego es muy probable que estemos comprando cuando ya todos esos primeros inversores estén en unos profits increíbles y es cuando vengan las ventas grandes de grandes ballenas con muchísimo porcentaje del supply y al final acabemos perdiendo dinero nosotros. De acuerdo contigo, Kevin, es una locura lo que sucede con las meme coins, es una entre 1 millón y como tú dices, seguramente el que se ha llevado los 4 millones o ha tenido mucha suerte o algún que otro chivatazo había tenido nosotros. Antes de terminar, Kevin, te quiero preguntar por Sui, se ha lanzado hoy, a mí me recordaba mucho el lanzamiento de Arbitrum, ha estado en Binance y en los principales exchanges y se ha desplomado hasta un 70%. Cuéntanos qué es este proyecto y sobre todo por qué este desplome en las primeras horas después de su lanzamiento. Sí, básicamente Sui es un proyecto, la verdad, que tiene muy buena pinta pensando en el largo plazo, ¿vale? Podríamos compararlo con Aptos, que igual después de este ya suena a la gente Aptos, ¿vale? Porque hace poco tuvo también un airdrop y básicamente Sui podríamos decir que es una tecnología bastante innovadora, tiene gente en el equipo muy potente, gente que viene de Facebook, cuando Facebook estaba intentando sacar su criptomoneda y su propia wallet. Esta gente vio que al final Facebook no podía por todo el tema de regulaciones y todos los problemas que hubo. Entonces, todo este equipo
estaban centrados 100% en el tema de las criptomonedas, vieron que en Facebook no tenían futuro y se juntaron con, obviamente, muchísima más gente para crear el proyecto de Sui. Entonces, lo que ha ocurrido es que Sui ha tenido un lanzamiento, se ha desplomado entre comillas, porque todos los lanzamientos pasa lo mismo, tiene pues los primeros inversores que compran muy pronto o venden arriba, pero realmente si teníamos la whitelist, es decir, entre comillas, como un airdrop, hemos podido tener Suis a $0,03 de precio. ¿Vale? La inversión máxima que hemos podido hacer nosotros, por ejemplo, han sido $45 a $0,03, que eso han sido 1.500 tokens de Sui. Y ahora está alrededor de 1,20, 1,25, está oscilando. Entonces, bueno, ha sido una ganancia de, en realidad, $2.000 por hacer ciertas acciones dentro de la testnet, por estar en el Discord antes del 1 de febrero, que hemos estado nosotros con los alumnos y tal. Entonces, se ha desplomado entre comillas porque nosotros teníamos la whitelist y igualmente sin tener la whitelist ha salido a 0,1. Pero gracias a tenerla, pues eso, ha salido en 0,03 y realmente con la inversión que ha sido, como digo, de $45, ha sido increíble la salida que ha tenido y creo que tiene un futuro prometedor. Nunca se sabe lo que puede pasar en el primer día, segundo día, al final los lanzamientos tienen eso. Tenemos que esperar 2-3 días a ver dónde se estabiliza el precio y a partir de ahí a ver cómo se desarrolla el proyecto. Pero yo creo que es un buen proyecto a futuro y nada, todos los que hayan podido participar en la preventa y en la whitelist, enhorabuena porque también lo estarán disfrutando, supongo. Bueno, pues seguro que los espectadores también han disfrutado con vosotros. Eric, Kevin, muchísimas gracias por estar por aquí conmigo. He visto algún comentario que el hecho de ser joven, desde luego, no quiere decir que no estés preparado. Vosotros sois un ejemplo, más de 120.000 seguidores en Twitter, en YouTube, lo petáis en Telegram, en todas las redes, una de las mejores academias de España, así que es un placer y un honor que estéis aquí conmigo en Criptonegocios y os espero muy pronto por aquí, por el programa. Muchas gracias, Eric, Kevin. Placer. Seguro que sí. Muchas gracias a ti. Un placer, chicos. Chao, chao. Bueno, pues nosotros nos despedimos también. Mañana volvemos a eso de las 6 de la tarde con la mejor información y el mejor análisis del mundo cripto. Ya sabéis, enseguida viene Jerome Powell, enseguida viene José Antonio Bizner para contarte todos los detalles. Nosotros volvemos aquí mañana, ya saben, de la mano de Binance. Muchas gracias por el programa de hoy. Muchas gracias a ustedes por seguirnos y mañana volvemos con más. Buenas tardes y buenos profits. Hasta luego. Binance. ¿Qué es eso de Binance? Binance es una plataforma para comprar y vender criptomonedas y puedes operar con cientos de criptomonedas. Espera, si no sé nada de los NFTs y las criptos. Tranqui, te ofrece información gratuita con Binance Academy. Wow. Y si compras con su tarjeta, te devuelven hasta el 8% de tus compras. Todo lo que necesites del mundo blockchain en una sola app. Descárgala y empieza en el mundo de las criptomonedas con Binance.